Pilar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un gran honor el poder estar hablando contigo directamente sobre los temas terribles que aquejan a Israel y al pueblo judío, de los cuales tú eres una experta. Has viajado al mundo entero. Un placer. También le quiero dar las gracias a la organización CAM, Combat Antisemitism Movement, que hizo posible que Pilar estuviera hoy con nosotros, y a su director latinoamericano, Shai Salomon. Muchísimas gracias. Empecemos con una pregunta un tanto personal. Tú has sido una gran defensora del Estado de Israel y del pueblo judío. ¿En qué momento, por qué motivos decidiste dar esa batalla tan poco popular? Es que uno no tiene un momento y no tiene un motivo, sino que tú vas configurando un pensamiento vinculado a derechos fundamentales, a las libertades, a la sociedad de la tolerancia, a las sociedades modernas, a las democracias liberales, y te encuentras con un conflicto donde está perfectamente definido lo que es la libertad y lo que es la intolerancia, lo que es la vida, la cultura de la vida, lo que es la cultura de la muerte. Entonces, mi defensa de Israel tiene que ver con la defensa de la democracia, y mi defensa con el pueblo judío es porque yo acumulo tres culpas. Todo ciudadano europeo, yo acumulo una culpa de la vieja sefarad, acumulo una culpa europea y formo parte además del mundo del periodismo y de la izquierda que acumula muchas culpas sobre el tema judío. De manera que cualquier demócrata, cualquier luchador por la libertad, tiene claro que el pueblo judío sufrió la industria de exterminio más brutal de la historia de la humanidad. Y por tanto la causa judía tiene que ser tu causa. Y la causa de Israel tiene que ser tu causa. Que no es una causa contra nadie, es una causa a favor de las libertades para todos. Pilar, el crecimiento de las comunidades islámicas en el mundo ha sido exponencial. ¿Tú crees que ese crecimiento ha tenido un impacto en el antisemitismo mundial? El antisemitismo actual, que ha crecido exponencialmente, tiene que ver con dos fuentes. La fuente de la izquierda, que desde las épocas de Stalin ha ido alimentando una demonización de Israel, y demonizar a Israel acaba siendo siempre una demonización del pueblo judío, y después el fenómeno del salafismo, del integrismo islámico, que ha cuajado en las comunidades musulmanas de todo el mundo y que ha desarrollado un discurso antisemita claro, casi fundacional en su educación. Por tanto, la cantidad de las comunidades musulmanas en Europa, por ejemplo, no son por ellas mismas un problema. Europa puede vivir con identidades y religiones y sociedades diversas. El problema es la ideología salafista que los secuestra para la democracia. Y ahí sí que es una ideología claramente antisemita. ¿Cómo explicarías tú el antisemitismo de la izquierda? Durante mucho tiempo la izquierda consideró que su víctima natural, su héroe de lucha, era el obrero dominado por el capitalismo, bla, bla. Eso se les cayó con el fracaso del comunismo. Y han sustituido a ese obrero explotado por el capitalismo por el palestino explotado por el judío rico, blanco, fuerte, etc., haciendo unos maniqueísmos, unas reducciones de la realidad brutales, ¿no? En realidad la kefía ha sustituido al póster del Che Guevara, pero en realidad lo que tenemos es una izquierda que desprecia profundamente las libertades, que desprecia los derechos civiles, que desprecia la libertad de expresión, de comercio, etc. Y todo esto lo defiende Israel. Entiendo perfectamente, hay que hacer una pregunta, Sami. ¿Por qué la democracia, la izquierda del mundo odia a las dos democracias más sólidas del mundo, Estados Unidos e Israel? Y la respuesta te dice lo que son. ¿Crees que las manifestaciones multitudinarias que se han visto en el mundo entero en las últimas semanas son espontáneas o es algo planificado, más diabólico de lo que creemos? Sin ninguna duda se ha ido trabajando y creando un discurso de odio a Israel que ha estallado con el 7 de octubre. Fundamentalmente porque el 7 de octubre las víctimas son inequívocamente judías y eso no se permite. Los judíos son culpables siempre, los israelíes son culpables, nunca pueden ser víctimas. Y ante una explosión de dolor trágico tan brutal como el pogrom del 7 de octubre, ha habido una
una reacción a la contra furibundamente antisionista, furibundamente antisemita, de relativizar la tragedia israelí y en cambio convertirlos en culpables. Es decir, es no permitir ni la condición de víctima. Y hay una cantidad enorme de personas en el mundo que, basándose en la más absoluta ignorancia, acaban comprando un relato que es un relato perverso, un relato lleno de mentiras y de falsedades, de libelos en realidad. Lo estamos sufriendo, es un auténtico libelo contra los judíos, que ha seducido a muchos jóvenes y a mucha gente. Es triste. ¿Por qué crees que tantos gobiernos, instituciones, universidades, intelectuales no se atrevan a condenar a Hamás? Primero, hay una diferencia. En el mundo intelectual hay mucho intelectual muy patán y muy ignorante. Y que además hay mucho intelectual de izquierdas que nunca condenó a Stalin, nunca condenó a Fidel Castro, nunca condenó las dictaduras y los fascismos de izquierdas. De manera que no me los creo. Es decir, es fácil condenar las dictaduras de derechas, por supuesto yo me pongo la primera, y los fascismos de derechas. ¿Cómo aún hoy en día blanquean dictaduras como la de Venezuela o la de Nicaragua, o incluso la de Cuba, donde las libertades están todas sesgadas? Entonces, esa izquierda que siempre traicionó a la libertad, continúa haciéndolo ahora. En realidad nunca tuvo problemas con las faltas de libertades. Y en el caso de Hamás lo han reconvertido en una especie de guerrilla al estilo de Fidel Castro, cuando hablamos de terrorismo islámico de base, absolutamente equiparable al Daesh o al Estado o Al Qaeda, etc. Respecto a las cancillerías es diferente. La mayoría de los presidentes de gobierno o la mayoría de gobiernos que se han posicionado contra Israel mira primero si sigue el dinero y sigue los intereses domésticos. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, qué casualidad, un presidente con problemas económicos, que de golpe le aparecen los Hamás por allí, los iraníes, le resuelven el problema económico y patamam, lo tenemos en La Haya. Tenemos a los Petros, a los Boric, a los Daniel Ortega o tenemos a los Pedro Sánchez. Fíjate tú, pon la lupa en sus países, países con problemas económicos enormes, con miserias políticas de primer nivel, con unos líos monumentales, pero se ponen la kefía y se convierten en héroes de la paz. Yo creo que la kefía esconde muchas miserias locales. Entonces me los creo relativamente, incluso el caso de Canadá, con un gobierno que depende de la izquierda, que tiembla, y de golpe dice, no, Israel no podemos venderle armas. Ah, pero se las podemos vender a todas las dictaduras del mundo. Pero Israel, que es una democracia en una permanente situación de peligro, no me los creo. Son miserables, son gobiernos miserables, son intelectuales miserables, que no están en el lado correcto, que es el lado de las libertades, y que banalizando el terrorismo, acaban poniéndose una soga en el cuello. Porque Hamás ha matado en Israel, pero su ideología ha matado en Madrid, ha matado en Nueva York, ha matado en cantidad de lugares, ha matado en Buenos Aires, en cantidad de lugares del mundo. Es la ideología más perversa que hay, una ideología de muerte en el siglo XXI, equiparable a los fascismos del siglo XX. Y sin embargo ahí están banalizándolo. Son auténticos suicidas. Porque estos que matan en Israel nos van a matar en Europa y nos van a matar otra vez en otros lugares. ¿Puede combatirse esta nueva ola de antisemitismo que ha surgido a nivel mundial a partir del 7 de octubre del año pasado? No, la ola de antisemitismo no puede combatirse porque si no la combatimos todos. El antisemitismo lo sufren los judíos, pero es un tema de la humanidad. El antisemitismo es la escuela de odio más importante de la historia. Ninguna otra escuela de odio creó una industria de exterminio. Ninguna otra. Hay muchos elementos de odio en el mundo, el racismo, la cantidad de discursos de odio contra identidades sexuales, en fin, contra las mujeres, ¿cómo no? Por supuesto el machismo es también criminal, pero la única que llegó al punto de crear una industria para matar más y mejor y con más rapidez a un pueblo es el antisemitismo. Por tanto, cualquier ciudadano del mundo que ame la libertad y la tolerancia y ame las sociedades modernas tiene que preocuparse de esa escuela del odio, porque el que aprende a odiar a los judíos aprende a odiar. Y nunca fue un problema de los judíos son víctimas del antisemitismo, son víctimas, pero es un problema de los no judíos.
Y si no estamos todos arrimando el hombro para acabar con esa lacra, no lo vamos a conseguir. Hay que recordar que en la historia del antisemitismo, cada vez que los judíos han tenido momentos muy duros, luego los hemos tenido todos. El antisemitismo destruye las sociedades y luego nos vienen las miserias para todos. De manera que, bueno, hay que estar, ¿qué podemos hacer? Alzar la voz como hacemos ahora, Sami, y gritar al mundo que estamos locos, que esto nunca queda aquí, que jamás no va a quedarse en Israel, que el islamismo radical no se va a quedar a las puertas de vamos a estar todos, el mundo es un mundo entero, redondo, y los que nos atacan a todos. Pilar, ¿cuál es tu impresión como periodista sobre la actuación de los medios a partir del 7 de octubre? No solamente en España, sino a nivel internacional. La prensa internacional se ha convertido en el altavoz de las mentiras de Hamás y ha fracasado en su obligación de informar. Es una destrucción del código deontológico del periodismo. Hoy por hoy no sirve. Puedo entender los motivos, puedo entender que las redes sociales, que se han convertido en el gran aparato de propaganda de las mentiras, es el gran creador de libelos, es Goebbels con Internet, ese momento tan creador de falsedades impacta sobre los medios de comunicación clásicos que quieren ir tan rápidos como las redes y acaban convirtiendo en verdad, oficializando las mentiras. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que en una guerra tú no puedes saber qué gente ha muerto o cuánta gente ha caído en un día, pero sin embargo jamás lo sabe al minuto. Y dice, hoy han muerto 500 personas, y la BBC te lo publica, y la BBC sabe que es imposible saber si han muerto 5, 10 o 500, pero que si te lo dice el Ministerio de Salud de Gaza, que es Hamás, va a ser mentira. Sin embargo, cuando la información la da el Estado de Israel, siempre bajo sospecha, siempre con comillas, según fuentes, pero el otro se da por bueno. No conozco otra forma de destruir el periodismo como esa. Es decir, toda la información que se ha publicado sobre la guerra es falsa. Entre medio habrá verdades, pero yo no sé cuáles, porque dejé de creerme a la BBC y a la CNN y a los medios de comunicación internacionales, los míos y los del otro lado. Se han convertido en los grandes propagandistas de Hamás. ¿Qué puede hacerse para contrarrestar la información negativa sobre Israel en los medios? Sami, tenemos un problema en este sentido enorme y muy difícil. Primero porque el antisemitismo se ha convertido en el discurso de odio más cuajado, más naturalizado del mundo. Y te lo pongo en un ejemplo comparativo para que se entienda. Hay en el mundo 8.000 millones de personas más o menos, y la Liga Antidifamación Americana y otros organismos que estudian el fenómeno antisemita con bastante propiedad tipifican en alrededor del 30 al 40% de personas en el mundo que son abiertamente antisemitas, que creen que los judíos son los culpables de los problemas del mundo, que 15 millones de personas son los grandes responsables de los males que hay en el mundo, que fueron responsables del COVID, de la Segunda Guerra Mundial y de lo que usted quiera, ¿no? Es el antisemitismo clásico. De la misma manera que tenemos un problema enorme cuando ponemos los números en el fenómeno del islamismo radical. El islamismo radical son, ¿cuánta gente hay en el mundo que es musulmana? 2.000 millones. Ponte que solo el 30% esté contaminado por el discurso de odio salafista. Pero es que el 30% de 2.000 millones es mucha gente, son muchos millones en el mundo. Son fenómenos que realmente nos impactan. Y todos estos fenómenos, el antisemitismo y el islamismo radical, alimentan el discurso de odio a Israel. ¿Ser anti-Israel es ser antisemita? No hay ninguna duda que aquellos que se proclaman como antisionistas, porque es un vestido que queda bonito, que queda bien, que queda progre. Si tú te dices antisemita, no, el antisemitismo es de extrema derecha, o los cristianos radicales de otras épocas, no, yo soy antisionista. Entonces, oigan, usted no ha entendido nada. ¿Qué es ser sionista? ¿Qué es el sionismo? Es dotar al pueblo israelí, al pueblo judío, del derecho internacional. Dotar a un pueblo al que has perseguido durante 500 años, o quizá más, porque si vamos más lejos, más tiempo. Pero pongamos que desde la expulsión
española, que hemos perseguido brutalmente, que les dijimos que no podían vivir entre nosotros, los obligamos a convertir, luego no podían vivir entre nosotros, los expulsamos, y luego les dijimos no podéis vivir y los matamos. Decirle a ese pueblo que sabe lo que es un intento de exterminio, porque se masacró 3/4 partes de la población judía de Europa, decirle que no tiene el derecho a tener la protección internacional que cualquier pueblo del mundo tiene. Porque eso es el sionismo. Un pueblo que quiso ser francés y tuvo que sufrir Dreyfus, que quiso ser ruso y tuvo que sufrir pogroms, que quiso ser alemán y tuvo que sufrir el nazismo, decirle a ese pueblo que no tiene derecho a tener un Estado que lo proteja. Eso es antisemitismo puro, puro. Por tanto, a mí estos no me engañan. Se ponen un vestido más cómodo para culminar en el viejo antisemitismo utilizando los tópicos de siempre. Porque antes eran los judíos, los Rothschild dominando el dinero del mundo y ahora son los judíos de Wall Street. Antes eran judíos medievales que se bebían la sangre de los niños cristianos y ahora son judíos del Sahel matando a niños palestinos. Siempre es el mismo tópico, siempre es la misma maldad. Cambian un poco los esquemas, pero el tópico se mantiene, el estigma se mantiene. ¿Cómo se logró que Barcelona adoptara la definición de antisemitismo de la IRA? De vez en cuando hacemos cosas bien, de vez en cuando nos movemos bien, de vez en cuando hay momentos de debilidad y al final se consiguió. Pero también tengo que decir para mi dolor, porque Barcelona es mi ciudad, es mi patria, es mi lugar, que estamos en un momento de mucha subida del antisemitismo. Tuvimos una alcaldesa que fue un absoluto desastre y profundamente antisemita. Le colamos la definición del INRA casi casualmente, pero lo cierto es que continuamos teniendo una situación muy difícil en Barcelona. No solo es Barcelona, es una cantidad enorme de ciudades, pero a mí lo que me preocupa, ¿sabes qué, Sami? No es los BDS, no los fanáticos anti-israelíes, ya me los conozco a todos, y a mí me pueden decir lo que les dé la gana, cada día me insultan, es igual. Tengo el hígado absolutamente blindado para esa gente. Lo que me preocupa es la gente normal contaminada. Mis amigos, gente culta, gente con nivel, gente con títulos universitarios, que me repiten los esquemas de la extrema izquierda y que se han creído las mentiras. Ese espacio central es el que me duele, el que me desconcierta, el que me rompe, ¿no? La gente normal, como siempre pasó, la gente normal que al final se come el libelo. Ese es el problema, ahí hay que luchar. ¿Cómo se entiende que el cónsul de Israel en Barcelona, Joseph David, haya sido electo como decano del grupo diplomático en Barcelona? No lo entiende nadie. Me metes en un lío ahora, pero yo no entendí nunca ese nombramiento. Creo que tuvo que ver con la situación política en Cataluña, tuvo que ver con sus alianzas con el Partido Popular en aquel momento. No era una opción lógica, no era alguien que conociera la sociedad catalana, que estuviera perfectamente imbrincado, no tenía ningún sentido, pero se colocó bien y consiguió ser el cónsul. Yo nunca entendí esa acción. ¿Cómo ves el futuro de las relaciones entre España e Israel? Las veo mal porque Pedro Sánchez es un disparate. Es un disparate. No puede lesionar más los intereses israelíes y sobre todo despreciar. Lo peor que ha hecho Pedro Sánchez es aprovechar un momento trágico para el pueblo israelí y también para el pueblo palestino, para su oportunismo político. Y salirte con lo de que va a reconocer el Estado palestino. ¿Con quién? ¿Con qué límites? ¿Con qué fronteras? ¿Con qué interlocutores? ¿Cómo te puedes meter en este lío que lleva 75 años, que ha habido 5 veces la posibilidad de crear un Estado palestino y los árabes han dicho siempre que no y después lo han dicho los palestinos? Y el tipo llega con su kefía y dice, no, yo lo voy a reconocer. ¿Con Hamas? ¿Con la yihad islamía? ¿Con Irán? ¿Con Hezbollah? Es que el tonto se cree que este es un lío entre Israel y Palestina. ¿No sabe que es un lío un poco más grande? ¿No sabe que Israel lucha en 5 frentes?
que lucha en el norte con Hezbollah, que lucha en el norte con Siria, que lucha con Irán a través también de la Guardia Revolucionaria iraquí, que lucha contra los hutíes del Yemen y que lucha con la yihad y con Hamas en el sur. Y luego tenemos el lío de Cisjordania. Tonto, 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 Sánchez. No sabe nada, es un diletante, pero se ha apuntado a este tema porque tiene un lío enorme político en su interior y queda bien con la izquierda más fuerte, más dura en España, si se pone la que fía. Entonces, las relaciones con España e Israel no sé cómo van a continuar, no tengo ni idea. Hoy están mal, lógicamente. El ministro de Exteriores español ha intentado ir 3 veces a Israel, Israel ha dicho que no. Y a mí me dice que sí, anda, toma esa. Hay que tomárselo a chiste. Yo espero que Israel se lo ponga muy difícil a España, evidentemente, porque no se lo merece, al menos mientras gobierna el tipo este. No sé cómo van a evolucionar. Israel tiene memoria, ¿eh? Y esto se lo ha apuntado. Esto se lo ha apuntado. ¿Está la civilización judeocristiana en peligro? Sí, no tengo ninguna duda. Yo creo que no somos conscientes de que las civilizaciones a veces mueren. A veces, es decir, de hecho, la historia de la humanidad ha tenido diversos momentos, diversas civilizaciones que han sucumbido a otras. Nosotros tenemos la tendencia de pensar que la democracia es fuerte. De hecho, yo quiero pensar eso, ¿eh? Y yo soy optimista por naturaleza. Y que, por tanto, como es una civilización superior, tiene que vencer a planteamientos dictatoriales o a sociedades mucho más irrespetuosas, intolerantes, previas a la Ilustración francesa, de alguna manera, ¿no? Pero no tengo seguridad de tener la razón, porque lo que yo estoy viendo es que el gran sueño, el sueño de la instalación de la democracia en el mundo, que se cuajó después de la Segunda Guerra Mundial, con la Liga de Naciones, con la creación de Naciones Unidas, que en principio tenía como gran aspiración que la democracia fuera contaminando al mundo entero, eso se ha derrotado. Hoy en la Asamblea de Naciones hay más dictaduras que democracias. Nuestras democracias están más heridas. Las sólidas están más heridas. Estados Unidos está en una crisis de identidad brutal. Las sociedades occidentales están en una crisis de valores. Mira qué está ocurriendo, lo que estamos hablando. Pero las dictaduras están fuertes. Además han consolidado posiciones económicas. Hoy por hoy puedes tener un gran desarrollo económico y mantener una dictadura. La idea aquella de Kissinger de primero llegará a la libertad de comercio y luego a la libertad de pensamiento, no es cierta. Miren ustedes las dictaduras del petrodólar, miren China, está por ver. Y hoy por hoy estamos viendo cómo el mundo se está estabilizando en 2 bloques, el bloque occidental que estaba malherido y medio cojo, y luego la gran alianza entre China, Rusia e Irán, que es el eje, el triunvirato de una alianza mucho mayor, que incluye el eje bolivariano y todos estos de ahí por aquí, que está reforzando posiciones. Entonces, yo creo pensar que vamos a vencer y que no hay peligro para las democracias, tal como las entiendo, pero no estoy segura de que esta afirmación sea cierta. ¿Qué reflexión nos puedes dar con respecto a la mujer como fuerza transformadora? ¿Dónde están las mujeres? Yo te habría respondido con mucha alegría antes del 7 de octubre. Después del fracaso profundo del feminismo, después de la muerte del feminismo, incapaz de reaccionar ante la masacre brutal de violencia de género que hemos vivido el 7 de octubre, no sé dónde están las mujeres. Desde luego para mí fracasaron. Todas las organizaciones feministas, todas las instituciones, todos los mitos del mundo que levantaban la voz en favor de la mujer, no lo han hecho cuando las mujeres violadas han sido judías. Y a mí no me sirve para nada la defensa de la mujer si deja a una parte de ellas fuera. Yo defiendo a la mujer en Irán, la defiendo en Arabia Saudita y la defiendo cuando es judía. Y las mujeres judías no han sido menos violadas y no han sido menos mujeres agredidas, pero por ser judías se les ha perdido esa condición. Entonces, la mujer transformadora, bueno, yo creo en ello. Yo creo que la mirada femenina es una mirada revolucionaria que cambia el mundo porque incorpora la inteligencia emocional, incorpora la otra mirada, la mirada lateral, incorpora la sensibilidad en muchos aspectos. Creo en la mujer, pero hoy estoy herida.
porque me fallaron las mujeres. Me fallaron todos los movimientos feministas del mundo, no sé dónde están. ¿Cómo es posible? Yo no imaginaba que en el siglo XXI viviría una destrucción del cuerpo de la mujer como lo que vivimos. Ese pogrom, y no solo el pogrom, las violaciones masivas de las mujeres secuestradas, niñas embarazadas, manuales para cómo violar de la manera más brutal. Eso hemos vivido en el siglo XXI en un día. Y después en las mujeres secuestradas más tiempo. Y el silencio ha sido atroz. Y de golpe tú miras y dices, ah, es que éramos solidarias solo si no eran judías. Si eran judías son culpables. Y hemos convertido a las víctimas en victimarias. ¿A quién? ¿A esas niñas de 13 años violadas? ¿A esas mujeres destrozadas? Ya no sé. Te diré que casi me emociona pensar, pero por tristeza, en lo enormemente desconcertada estoy en los valores en los que creía. Mira, Israel sabe que no puede perder la guerra un día. Los árabes la pueden perder, o los palestinos, 1000 años. Los judíos solo la pueden perder un día. Por tanto, no tienen más remedio que ganarla. De la misma manera te digo que los que amamos la libertad no podemos perder esta lucha. Porque si la perdemos definitivamente para generaciones enteras. Y yo quiero vivir un mundo de luces. De manera que, bueno, ¿mi esperanza cuál es? Recuerda que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? En la caja de Pandora es lo último que queda, ¿no? Pues yo me agarro a esa esperanza para decir que al final, perdóname que lo diga de esta forma un poco soberbia, tenemos razón, estamos en el lado bueno, estamos en el lado de los valores de la libertad. Como tenemos razón y estamos en el lado bueno, no podemos perder. No nos podemos permitir perder. Gracias, Pilar, por haber estado con nosotros en este espacio. Tu aporte es valiosísimo. Muchas gracias. Chicos, chicas, jóvenes judíos que sufrís en las universidades actos de antisemitismo, ayudar a CAM, a Combat Anti-Semitism Movement, a denunciarlo. No estáis solos. Lo digo porque muy a menudo los judíos están tan acostumbrados a sufrir actos especialmente en las universidades, de antisemitismo, que se lo callan, lo aguantan, a veces esconden su Maguen David o su kippah. No, hay organizaciones que os ayudan. Y yo creo que Combat está ahí, CAM, a mí me gusta llamarle Combat porque tiene ese punto de combate, CAM está ahí para recoger también las denuncias y para que recuerden que no están solos. Por favor, lo digo con toda la rotundidad, judíos del mundo, nada de volver al gueto. Es un momento de visualizar, de salir, de mostrar, de enseñar. El gueto nunca funcionó. Igualmente los mataban. De manera que ahora es un momento de alzar la voz. Y cuando haya alguna agresión, denuncia. No puede quedar impune todo esto.